Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. A ver, Pablo, se dio a conocer el indicador oportuno del consumo privado que anticipa al indicador mensual de consumo privado correspondiente al mes de noviembre. Y también de diciembre. Y también, sí, Novie- por supuesto, diciembre. Noviembre creció 5.1 respecto al mismo mes del año anterior, o sea, 2022, y diciembre creció 4.5. Si lo sumamos al dato ya observado que nos dio la semana pasada de octubre, que fue un crecimiento de 4.5, te da un crecimiento trimestral muy bueno de 4.7. Ahora, el dato lo que nos dice es que no nos da desgloses, empezando por ahí, pero nos dice que el consumo en los hogares fue muy fuerte y en buena medida eso tiene que ver con cierta reducción de la inflación, mayor poder de compra de los hogares y también porque hay una demanda muy fuerte, ¿no? Ahora, esto podría ayudar a que el dato del PIB sea bastante bueno. El dato de PIB en su primera medición nos lo va a dar INEGI por ahí del 31 de enero, 30-31 de enero, eh, y ya como que nos da la pauta de que el cuarto trimestre en términos de Producto Interno Bruto también fue bastante bueno, porque el componente más importante del PIB es el consumo privado. ¿Qué fue lo que jaló a la economía en esos términos tan favorables? Hay demanda porque la gente tiene dinero en el bolsillo y además como ve que está bajando la inflación, pues evidentemente ya hay optimismo, hay expectativas también, la confianza del consumidor ha mejorado bastante, aquí le hemos comentado, la gente siente que las cosas están bien, tiene empleo, y también los incrementos salariales han sido superiores a la inflación, la gente siente que tiene capacidad de compra, ¿no? Entonces, eso genera este mayor consumo de los hogares. No sé si esto sea sostenible, porque también las cifras dicen que hay desaceleración. O sea, desaceleración es que sigues creciendo, pero Pero ya menor. menor, ¿no? A ver, Pero sigue siendo un dato muy fuerte. tú, el ciudadano Pablo Álvarez y Casa Longoria, ¿siente que las cosas que están bien? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, no quiere decir que todo esté de maravilla. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento muy fuerte del precio de alimentos y de frutas y verduras, ¿no? Ese Entonces, es un proceso internacional que se manifiesta en sí, todas las sí, economías. y eso, pues, para la gente digamos, de más bajos ingresos, eso le pega mucho, ¿no? Porque la gente de más bajos ingresos concentra mucho de En el su ingreso alimento. en ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, a Claro. lo mejor para una gente de clase media, clase alta, eso no tiene tanto impacto. Híjole. Es un crecimiento relevante, ¿eh? Sí, Y Gabriela Siller acaba de apuntar por ahí de que el ingreso en esta administración, si cierra a 3% en el 2024, el consumo per cápita el Producto Interno Bruto per cápita, perdón, el Producto Interno Bruto per cápita habrá aumentado 0.61%, que es una ridiculez, y el Producto Interno Bruto habrá incrementado 1.09% en 6 años. eso también es cierto, pero eh, eh, aquí la pregunta de fondo es si estos buenos datos de corto plazo van a poder Ya, ser sostenibles los claro, próximos años. ese es Entonces, lo en que, ese sentido, también podemos estarnos engañando porque claro, vemos las cosas un poco mejor y pensamos que esto va a ser así siempre, ¿no? sí, exacto. O sea, es un buen dato, pero es un buen dato. Lo que necesitamos Sí, son 10 buenos datos constantes. mira, hablando de la comparación, Estados Unidos, el PIB de este año, del 2023 va a crecer 2.6, ¿no? Eh, la tasa de desempleo es muy baja, la inflación
a pesar del repunte que tuvimos este último mes de 3.4, también es muy baja comparada con lo que teníamos a finales del 2022 y con las expectativas de muy bajo crecimiento que se había hecho de Estados Unidos. Los cálculos eran que Estados Unidos no iba a crecer ni el 1% en 2023. Pero para el 2024 las estimaciones son solamente un crecimiento del 1% contra el 2.6%. Entonces, también hay un proceso de desaceleración importante en Estados Unidos que puede afectar el dinamismo de nuestras exportaciones, ¿no? Claro, O claro. sea, mi reflexión final es, no escatimemos el buen dato, pero tampoco echemos las campanas al vuelo, ¿no? Bien. Algo que quisieras agregar a lo que escuché. Mira, voy a ser honesto y voy a ser muy honesto con el público. Lo de Ramsés acabó abrumándome. La cantidad de información que nos dio me abrumó y sobre todo me abrumó porque me da un panorama muy complicado de la operación de Dos Bocas. Muy complicado. O sea, Mira, es problema tras problema, tras problema, tras problema. yo, yo coincido con él en el sentido de que de las 6 refinerías, en realidad, rentables nada más son 3, ¿no? Eh, Segundo, yo creo que habría que haber construido refinerías mucho más pequeñas, Que creciera. ser mexicanas, pero no estas grandes obras, sino construir refinerías mucho más cercanas, por ejemplo, a los puntos de consumo importante. O sea, tener una refinería en Guadalajara, una en Monterrey, otra en Ciudad Juárez, ¿no? Pero refinerías mucho más pequeñas que además no tengan este enorme costo de distribución. Sí, Porque lo que él dijo es algo muy cierto, es que sí. Pues, llevar el petróleo de un lado a otro cuesta mucho dinero. llevar el patrón y sacar las gasolinas. Yo Entonces, jamás una pensé que fuera solución tan mucho más caro eso. inteligente era construir más refinerías modernas, pero de una dimensión mucho menor, que satisfacieran Lo mercados muy regional, regionales y locales, ¿no? claro. Mi estimado Pablo, como siempre, muchas gracias. Y quiero hacer mencionar al público que Pablo Álvarez y Casa será también uno de los analistas convocados en algunos de los principales programas de este esfuerzo informativo en torno a la política, elecciones 2024. Muchas gracias, Pablo, porque tienes una buena marca, la gente te sigue, te cree, eres un economista muy confiable, es un economista que habla siempre con datos y tu participación en ese programa será fundamental para hacer una buena emisión. Muchas gracias. No, te agradezco, creo que va a ser un buen ejercicio de cara al proceso electoral, donde pues, vamos ya a conocer las propuestas. Todavía no estamos en época de campaña. Sí, pero hay que analizar, hay que desmenuzar las propuestas, sí. Exactamente. Sí, ahí será muy importante participar. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y sí, como siempre mi aprecio y agradecimiento. Pues gracias por la invitación y buen día al público. Muchas gracias, gracias. Antes